buenos días o muy buenas noches. En realidad yo soy el docente Israel Hugo Centellas Vargas, soy docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés en las carreras de Derecho y Ciencias Políticas. Hoy me ha tocado con ustedes poder ver un área que es muy importante, que es el derecho constitucional. Un derecho constitucional basado en el libro que ustedes tienen, es de Pablo de Misaki Peredo, que es la 10ª edición, que nos habla sobre lo más básico del Estado, sobre derechos, deberes y garantías fundamentales. De hecho, en este primer módulo nosotros vamos a poder ver con ustedes la introducción al derecho constitucional, que es una base fundamental para que ustedes sepan cuáles son sus derechos, deberes y garantías, el origen del derecho constitucional para saber cuál es el nacimiento del derecho constitucional, a partir de qué institutos jurídicos surge el derecho constitucional y empezar a ver cuál es la influencia del derecho constitucional dentro de los demás derechos. Vamos a hablar un poco del constitucionalismo social, que es una sistematización de diferentes constitucionalismos, desde el constitucionalismo liberal, constitucionalismo social, y vamos a ir viendo el constitucionalismo democrático y hasta el comunitario si nos da el tiempo. Eh, Finalmente, dentro de los temas importantes que tenemos está la del poder constituyente. El poder constituyente es aquel que hace que nosotros tengamos una constitución política del Estado adecuada a nuestra realidad, a nuestros usos, a nuestras costumbres y a nuestras necesidades, sobre todo porque el derecho es una necesidad social de interactuar a través de normas jurídicas. Y una de las principales normas jurídicas son las normas de carácter constitucional que dan la referencia real para que nosotros podamos hoy en día cumplir las normas jurídicas. Y el último tema es el tema de la supremacía de la constitución política del Estado. Son varios temas condensados en una sola clase, es mucho lo que nosotros debemos aprender, por eso es que vamos a tratar de incidir en los temas que son más importantes. Realmente quisiera que ustedes al final de esta clase tengan la posibilidad de tener o absolver algunas dudas, consultas. Yo les voy a dejar absolutamente todo el material. Les puedo garantizar que si se quieren comunicar conmigo, pues lo puedan hacer a través de canales digitales, virtuales, para que nosotros podamos tener tal vez una videoconferencia posteriormente, poder entrar a un streaming, no lo sé, vamos a ver con ustedes y vamos a tratar de trabajar en ese contexto. Me imagino que con la auxiliar de docencia vamos a tratar de generar grupos de WhatsApp para que ustedes puedan interactuar durante todo este tiempo y estemos en constante contacto para poder coadyuvar y sobre todo absorber las dudas que ustedes tengan. De ese sentido, no sé si va a ser mediante grupos de WhatsApp o a través de los streamings. Bueno, después de esta introducción y obviamente pidiéndoles a ustedes que sean conscientes del tema de poder estudiar, pero más allá de eso, tratar de realmente que estos textos les sirvan a ustedes como base, esperando que la mayoría de ustedes ingrese a la Facultad de Derecho, porque es la mejor. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que tratar de esforzarnos para que estemos dentro de la mejor carrera de Derecho de Bolivia del sistema universitario. En tal sentido, empezamos. La etimología de la palabra de derecho. Esto es algo básico que lo van a ir viendo dentro de nociones de derecho, lo van a ir viendo dentro de diferentes eh, materias que van a llevar. O sea, generalmente partimos siempre por la etimología de la palabra derecho. Y hay muchas bases, muchas direcciones, muchas orientaciones respecto a la etimología de la palabra derecho. Muchos hablan de directum, rectum, dirigo, dirigere, etcétera. Pero nosotros tenemos como esencia el libro base. Entonces nos vamos a basar en el libro base, en el texto oficial. Y la etimología de la palabra derecho proviene de la voz directus, ¿no? Que es participio pasado de dirigiere. Significa enderezar, significa alinear, seguir en el camino recto, seguir en el camino correcto. Por eso es que la noción de la etimología de la palabra derecho
tiene un sentido también principista, ir de forma directa, ir hacia o caminar hacia de forma directa. O sea, te va dando una orientación de que debes conducir tu vida de forma recta, correcta y directa. Esa es la noción. Y en un primer momento la gente estaba cumpliendo porque tenías mandatos que eran imperativos, esos categóricos imperativos, que realmente hacía que cumplas con las normas dentro de la sociedad. Pero lastimosamente han empezado a infringir muchos de ellos las normas y no han tenido ese comportamiento de forma recta, de forma correcta, y por lo tanto el derecho ya tenía que empezar a tratar de resguardar esa convivencia pacífica en sociedad a través de normas protectivas mayores, de mayor incidencia y que tenían en algunos casos sanciones mucho más drásticas. En ese sentido es que nosotros hoy en día tomamos en cuenta al derecho no solamente como una ciencia, como una ciencia jurídica, porque es una ciencia el derecho, sino también el derecho lo podemos ver como una facultad que tiene la persona. O sea, tú tienes un derecho y esa es una facultad, es una premisa, es una prerrogativa que tú tienes. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud. Hoy en día que estamos afectados por un mal endémico, etcétera, tenemos derecho a la salud. Y obviamente es a partir de esa facultad, esa prerrogativa que nosotros tenemos, que vamos ejerciendo constantemente. Y en caso de que las personas no quieran respetar ese derecho, vulneren, supriman, restrinjan ese derecho, tenemos la posibilidad de utilizar las garantías. Y ahí es donde también aparece la garantía como un derecho, como un recurso idóneo para hacer valer lo que te han quitado en determinado momento. Entonces, no solamente lo vemos al derecho como ciencia, sino al derecho también como facultad, al derecho también como prerrogativa. Entonces, por eso es que con ustedes tal vez vamos a ir viendo todo lo que significa lo que es el derecho subjetivo, el derecho objetivo, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo. Son elementos esenciales que ustedes tienen que ir conociendo para saber que realmente el derecho es tan amplio, el derecho es tan importante que te garantiza una convivencia pacífica dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos la esencia de la palabra derecho, no solamente como una conducta de dirigirse en la vida de forma correcta, sino de aquella facultad que tenemos todos nosotros a momento de hacer valer esas prerrogativas, ¿no? Y el derecho también como principio rector de la conducta del hombre en sociedad. Entonces tenemos esa forma de definir a lo que es el derecho como tal. El derecho tiene vertientes, el derecho público, el derecho privado, hoy en día se habla del derecho social. Dentro del derecho público, el principal, desde mi criterio, porque yo sé que puede haber algunas personas que son penalistas, algunas personas que son administrativistas, algunos que manejan lo que es el derecho político como tal, pero desde mi percepción, la más importante rama del derecho es el derecho constitucional. ¿Por qué? Primero porque es de derecho público, porque se basa en el imperio del Estado como tal. Es el Estado quien nos da a nosotros la prerrogativa, primero, de establecerse dentro de un determinado territorio, organizar política y jurídicamente ese territorio como tal, y todos aquellos que son parte de ese territorio, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Es decir, el derecho constitucional, como cualquier derecho, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura y la organización del Estado, así como los derechos, deberes y garantías que tenemos todos los ciudadanos. Y ustedes se van a ir dando cuenta, cuando te hablan de estructura, ¿qué es lo que ha cambiado de nuestra primera constitución política del Estado del 19 de noviembre de 1826? Porque esa es la primera constitución política del Estado que hemos tenido y que ha sido válida según nuestra historia republicana. Entonces, esa constitución que era de carácter liberal, donde estaba basada en principios de la Revolución Francesa, americana y muchas otras más, entonces te va estableciendo derechos, prerrogativas y garantías. Pero sobre todo la estructura se basaba en ese momento en ser un Estado-nación. Es decir, teníamos que quitarnos el yugo de los españoles, que por mucho tiempo habían estado acá en Bolivia,
y bueno, no se llamaba Bolivia en ese momento, en el Alto Perú, en el Bajo Perú y en todo lo que era América, y empezaron a imponernos todo. Empezaron a imponernos su ideología, empezaron a imponernos su economía, empezaron a imponernos todo, ¿no? Dentro de la ideología está un poco de la religión como tal. Y es que hemos ido perdiendo, nos hemos ido degenerando, hemos ido perdiendo muchas instituciones propias de lo que nosotros constantemente hacíamos en ese momento. Teníamos que reivindicar ese derecho y teníamos que tener un sentimiento de ser bolivianos antes que sentirnos parte de las personas que estaban teniendo el poder bajo el yugo español. Y esa era la estructura que quería tener el Estado. Ser boliviano por encima de haber sido un colono español. Ser boliviano en desmedro de todas las violaciones que nos habían hecho los españoles. Entonces teníamos que quitarnos ese yugo español. Y lo hemos hecho. Pero vas cambiando en el tiempo. Llegas al año 2009. Te vas dando cuenta de que todas aquellos usos y costumbres las habías ido perdiendo. Aquellas nacionalidades, aquellas lenguas, aquellas tradiciones, todo aquello lo habías ido perdiendo. Entonces era el momento de instaurar lo que es el Estado plurinacional, el reconocimiento a las comunidades indígenas, originarias y campesinas, para reivindicar sus derechos, para reconocer sus derechos, pero sobre todo para que no se pierdan en el tiempo. El lenguaje puquina, por ejemplo, ya no lo tenemos hoy en día, una lengua muerta. Y eso hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo algunos elementos ancestrales, hemos ido perdiendo las huacas. Y esta constitución trata de que empecemos a reivindicar, empecemos a reconocer, empecemos a practicar el derecho de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, del cual todos de nosotros somos parte, porque tenemos nuestro origen y nuestra descendencia ahí. Es así que cambia el derecho constitucional en la parte estructural. Pero también cambia en la parte orgánica. No mucho, porque antes se hablaba de poderes, y no puede haber varios poderes en un solo Estado. Tiene que haber un poder central. Ese poder central está asumido por el presidente del Estado, por el presidente del Estado plurinacional. Los otros órganos, porque así se llaman ahora, son órganos que coadyuvan con ese poder. El órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, el órgano electoral, son órganos que coadyuvan con ese poder. Por eso es que es importante esta utilización de estos órganos para que sea el presidente del Estado plurinacional quien asuma políticas estatales y a través de esas políticas estatales nos pueda generar una convivencia buena dentro de la sociedad. Llegar al sumas camaña, al vivir bien. Esa es la idea. Pero es mediante estos órganos que van a coadyuvar con este poder central que está en el presidente del Estado plurinacional. Ahora, no es la primera vez que tenemos 4 órganos. La misma Constitución de 1826, de este 19 de noviembre de 1826, ya hablaba de 4 poderes. Poder legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Es más, un sistema tricamaral. Entonces ya teníamos la base, la esencia como tal. Entonces vamos viendo nosotros de que en la parte estructural puedes cambiar, en la parte orgánica también. Pero todo esto se basa en la Constitución, en tu reforma de tu Constitución Política del Estado. ¿Y cómo se cambia esa Constitución Política del Estado? A través del derecho constitucional. Tú tienes un sistema de constitucionalismo y obviamente a partir de eso vas a empezar a verificar y saber que se está cumpliendo con las bases de tus postulados en el derecho constitucional. Entonces es muy importante aquello. Ahora, derechos, deberes y garantías.
¿Cómo hemos iniciado en 1826? Con algunos cuantos derechos. Y hoy en día tenemos una de las constituciones más garantistas de derechos. Más garantistas de derechos. Que se cumplan o no es otro tema. Pero tenemos los derechos. Y tenemos las garantías. Porque si alguien vulnera tu derecho, tú tienes las garantías. La garantía de una acción tutelar, de una acción constitucional, que son 5 acciones de defensa que están dentro de la Constitución Política del Estado. La acción de amparo constitucional, la acción de libertad, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de protección a la privacidad. Son acciones tutelares de protección a derechos. Y tenemos una acción que va que va favoreciendo al principio de legalidad, de que nada puede contradecir tu constitución política del Estado. Por eso es tu ley suprema. Y ahí viene lo que es la acción de inconstitucionalidad. Esas son las acciones que nosotros vamos a ver. Pero todo parte del derecho constitucional. Todo parte de ese estudio de la estructura de los estados. Todo parte de ese estudio de la organización de los estados. De los derechos, deberes y garantías que tienen los estados. Todo parte del derecho constitucional. Y a partir de eso es que nosotros empezamos a hacer la valoración de este derecho constitucional. Vamos a darles, y esto les recomiendo a ustedes, siendo que el texto base es el de Pablo del Misaki, un tip. No esperen, les pueden preguntar, por la experiencia les digo, lo siguiente, y voy a sacar. El derecho constitucional es el derecho de la Constitución y de las instituciones políticas, estén o no estas en el texto de aquella. Esta es una afirmación del autor. Y ahí ustedes tendrán que responder Linares Quintana. Esto les doy como un tip para que ustedes vayan teniendo una forma de estudio como tal, ¿no? Entonces es muy importante. No utilizo mucho ese concepto yo porque me parece que es muy limitado en relación a otros autores como tal. Entonces por eso es que les voy a leer el que más o menos puede adecuarse a las necesidades que ustedes tienen. La de que señala que el derecho constitucional, según Gabriel Amunátegui, es la rama del derecho nacional público cuyas normas tienen por objeto preferente organizar el Estado, determinar las atribuciones del gobierno y garantizar el ejercicio de los derechos individuales. Prácticamente lo que les he dicho. Estructura y organización, derechos, deberes y garantías que tienen los ciudadanos. Simplemente en eso. Entonces, la parte del estudio de los autores, ustedes lo tienen que hacer de esa forma. Concepto y saber de quién es. Eso es muy importante y relevante. Y eso deberían ustedes estar practicando constantemente. Bueno, fuente del derecho constitucional. La fuente es de donde emana el derecho constitucional. La fuente es de donde surge el derecho constitucional. La fuente es de donde inicia la base de lo que es el derecho constitucional. Muchas de estas fuentes son las mismas fuentes generales del derecho. Las fuentes reales, las fuentes ideales, etc. son las fuentes del derecho que nosotros conocemos. Pero en este caso involucra a otras instituciones dentro de las fuentes propias del derecho constitucional. ¿Y cuáles son? La historia, la costumbre, la constitución, las leyes constitucionales y políticas, la jurisprudencia,
la doctrina y el derecho comparado. Esas son las fuentes del derecho constitucional. Vamos a hablar de la historia. Los sistemas de organización en los diferentes estados, en los diferentes momentos históricos, ¿cómo no los vamos a tomar en cuenta? ¿Qué es lo que ha pasado en Roma? ¿Qué es lo que pasaba en Grecia? ¿Qué institutos surgen en Roma? Es más, hasta ahí la Constitución dentro del derecho romano, la Constitutio. En Roma o en Grecia, ¿qué es lo que vamos a ir sacando como conocimiento? Las civitas, las polis, etcétera, que vamos a ir viendo nosotros como instrumentos necesarios de la toma de decisión respecto a estos diferentes lugares. En Inglaterra el derecho anglosajón es el que más avanzado en el tema, con la Carta Magna, el Common Law y varias otras instituciones, el Habeas Data Act, ¿no? Entonces vos vas viendo que hay instituciones que van surgiendo poco a poco históricamente y que van generando derechos para las personas. Vamos ya al desarrollo del derecho inglés, por ejemplo, su constitución política del Estado, las pocas enmiendas que tiene, su estabilidad sistémica dentro de lo que es el derecho constitucional, la vigencia desde los años 1700. O sea, imagínense qué importancia tiene. Vamos a ir viendo un poco más allá, vamos a llegar a la Constitución de Querétaro, que es una constitución que nace después de una revolución mexicana de 1910, reivindicando derechos de los campesinos, derechos del suelo, derechos de los trabajadores. Vamos a ir viendo también en 1919 ya en Alemania la reivindicación de derechos de los trabajadores a través de la Constitución de Weimar. Entonces se va dando aquello y vas teniendo esos referentes históricos que posteriormente van recalando en los sistemas de constitucionalismo, en nuevas garantías, en nuevos derechos, pero históricamente los vemos así. Entonces esa es la forma en que nosotros debemos ver a la historia. La costumbre. ¿Qué es la costumbre? Son actos repetitivos que se van trasladando de generación en generación y que con el transcurso del tiempo entran dentro de una constitución o dentro de las leyes de carácter constitucional. Ustedes me dirán, pero de un ejemplo. En el derecho anglosajón, en el derecho inglés, se basan en la costumbre jurídica. Muchas normas no tienen que estar escritas. Muchas normas se cumplen porque han pasado de generación en generación. Hoy en día nosotros hemos empezado a utilizar aquello. Instituciones que antes ni siquiera las tomábamos en cuenta porque no estaban en la norma. Pero hoy en día ya son de cumplimiento obligatorio porque son nuestros usos y costumbres de las personas que han ido pasando de generación en generación y las debemos cumplir. Entonces ahí viene el gran detalle de poder tener a la costumbre como fuente del derecho. Les doy un ejemplo que es un ejemplo clásico. Derecho a la seguridad social. Derecho a la seguridad social. ¿Cómo surge este derecho a la seguridad social según nuestros usos y costumbres? ¿Cómo surge? Ustedes antes de la pandemia se daban cuenta de que existía prestes. Y en los prestes uno entraba con 20 cajas de cerveza. Y al próximo año el otro pasaba preste. Y las 20 cajas de cerveza le tenías que devolver. ¿Eso qué se llama en la tradición? Aini. ¿Qué quiere decir el Aini? Hoy por ti, mañana por mí. ¿Cómo surge la seguridad social? Una de las formas de inicio de la seguridad social era con los Ainis, donde el pueblo veía que una persona estaba mal, iban todos, aportaban y hacían que esa persona salga. Y el día que le tocaba a otro miembro del pueblo, todos aportaban. Y había el Aini, el hoy por ti, el mañana por mí.
No había un sistema de seguridad social. De ahí vienen los Montepíos, de ahí viene el ahorro, de ahí vienen muchas cosas que ya se va generando en un sistema de seguridad social a través de instituciones que detentan ese poder, ese resguardo, esa fiscalización y el gasto que se debe hacer dentro de los sistemas de seguridad social en corto plazo o largo plazo. Ya después se convierte en un código de seguridad social de 1956, posteriormente una ley 1732 de 1997 y finalmente tenemos la ley 065 del año 2010. Pero ¿cuál es el inicio? Esta referencia histórica, esta costumbre, el AINE. En materia familiar, porque es un derecho a la familia. Cirguñaco, Tantanaco. Cuando se juntaban dos jóvenes y decía, no, pero me tengo que casar, porque después no tengo ningún derecho. Y el cirguñaco hoy en día te ha dado lugar a que esté dentro de unas instituciones reguladas por la misma Constitución Política del Estado, la unión libre conyugal. 2 años que convivas con una persona tiene el mismo derecho de una persona que estuviera casada formalmente. Obviamente lo tienes que hacer reconocer ante un juez de familia, pero tienes ese derecho, esa salvaguarda como tal. Pero viene de la costumbre. El tantanaco eran cuando eran personas mayores y se unían. O una estaba casada, se divorciaba y se unía nuevamente. Entonces venía lo que era el tantanaco. Cigüeñaco, tantanaco. Costumbre que con el transcurso del tiempo se ha ido convirtiendo en norma. ¿No? La Constitución. La Constitución es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Es la ley de leyes. Es la supraley. Por encima de esta ley no deberá existir ninguna norma. Ya después les voy a hablar del bloque de constitucionalidad cuando veamos el tema de supremacía constitucional para que ahorita me entiendan bien el tema de la constitución política del Estado. Es a través de esta constitución política del Estado que se van generando todas las normas. Todas. La base es la Constitución. Y a partir de la Constitución tiene que haber un esquema jurídico para resguardar esa Constitución política del Estado. Entonces es importantísimo el reconocimiento de la Constitución política del Estado. Por eso es que, según lo que yo puedo aportarles a ustedes, hubiéramos tenido solamente 2 reformas a la Constitución política, o una reforma a la Constitución política del Estado. Reforma total. O sea, estamos hablando de que hemos tenido 2 constituciones políticas del Estado. Las demás son simples reformas, según mi criterio. Pero les explico por qué. La de 1826 da inicio a que tengamos la República de Bolivia. Funda la República de Bolivia. ¿No? Entonces, la del 9 de febrero la del 7 de febrero del 2009, perdón, funda el Estado Plurinacional de Bolivia. Ambas constituciones cumplen con los requisitos para la formación de una nueva constitución. Poder constituyente, poder constituido. Poder constituyente que tengas una asamblea representativa para generar una constitución política del Estado y hacer que la estructura y organización del Estado cambien como tal. Y un poder constituido que va a ser las instituciones que cree esta constitución política del Estado. Poder constituyente, poder constituido. Las únicas. Y que han sido refrendadas por el pueblo. Entonces, ninguna más tiene. Muchos dicen, en 1880 en la Asamblea Nacional. No. Error. La de 1931, porque hubo un referéndum. No.
Y se deben acordar, creo que ahora ya no están llevando el libro de Carlos de Mesa, no sé, tal vez me estoy equivocando, disculpen si lo hago, y estoy hablando de memoria, y ahí hablaba Carlos de Mesa del voto censitario. No había un voto de todos, había un voto censitario. ¿Por qué era censitario? Porque era cualificado, tenías que tener ciertas condiciones para tener derecho al voto. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero bueno, sigamos avanzando. Leyes constitucionales. Leyes que coadyuvan con este sistema. La ley 018, por ejemplo, la ley del régimen electoral, los sistemas electorales, etcétera, porque coadyuva con el órgano ejecutivo. La 025, con el órgano electoral, perdón. La 025 con el órgano judicial. Y así cada una de estas tiene leyes que van cambiando sustancialmente el manejo operativo de el Estado como tal. Son leyes constitucionales, porque obviamente van a repercutir dentro del manejo institucional de las organizaciones estratégicas que tiene el Estado, dentro de las funciones fundamentales que tiene cada una de estas instituciones. Puede que existan nuevas instituciones, como la Procuraduría General del Estado, es una nueva institución que está avalada en esta Constitución Política del Estado. Puede que surjan nuevas estructuras como el órgano electoral, que antes no era un poder, no era un órgano, y poco a poco se ha ido consolidando ya como un órgano. Entonces tú vas generando aquello. Tenemos otro tipo de normas constitucionales que tienen que ver con el Código Procesal Constitucional, que tienen que ver con la ley del Tribunal Constitucional, la ley del Consejo de la Magistratura. Son los que operativizan las instituciones que están dentro de la Constitución Política del Estado. Por eso se llaman normas constitucionales y políticas como un referente básico de lo que es el derecho constitucional. La jurisprudencia es el conjunto de fallos emitidos por el más alto tribunal de justicia de un país. Hoy en día lo podemos catalogar al órgano judicial, al Tribunal Supremo de Justicia. Pero en temas netamente constitucionales tenemos un tribunal constitucional. Ahí la sala constitucional va en revisión cualquier tipo de resolución al tribunal constitucional, y el tribunal constitucional también maneja lo que se conoce como jurisprudencia constitucional. Entonces la jurisprudencia constitucional nos sirve a nosotros como referente de poder conocer cuáles son los postulados, cuáles son las directrices que tiene este Tribunal Constitucional. Es más, hoy en día las sentencias constitucionales han tenido mucha importancia. Una sentencia constitucional es una resolución emanada por el Tribunal Constitucional en Sucre. Una sentencia constitucional te determina derechos o te establece que se está vulnerando algún derecho. Pero sobre todo, dentro de la estructura que tiene esta sentencia constitucional, lo más importante que nosotros debemos conocer es la ratio decidendi. Es la razón de la decisión. Es la fundamentación jurídica que ha tenido esa decisión. Eso es lo más importante. Tiene 3 partes una sentencia constitucional: el obiter dictum, la ratio decidendi y el decisum. El obiter dictum es una relación cronológica de todos los hechos. La ratio decidendi es la fundamentación jurídica del fallo como tal. Y el decisum es el por tanto. Entonces lo más importante es la ratio decidendi, que nos da a nosotros a conocer los motivos que han fundado y han motivado ese fallo para que salga la procedencia o la improcedencia del mismo. Por eso es importante. Y en tema de derecho constitucional, las sentencias constitucionales hoy en día nos han dado una línea vasta de interpretación de muchas leyes, una línea vasta de vulneraciones respecto a determinados derechos y garantías. Pero bueno,
Vamos con la doctrina. La doctrina es el conjunto de opiniones vertidas por especialistas en determinadas materias. ¿No? En este caso tenemos que ver muchos temas de carácter de doctrina como tal. Duverger, ¿no? Maurice Duverger, no sé, ustedes verán autores, y eso es parte de la doctrina como tal. Marcel Prelot, el mismo Pablo del Misaki, Ciro Félix Trigo, entonces que te van dando nociones. O sea, estoy hablando de autores nacionales y autores internacionales, que te van dando una doctrina real sobre lo que es el derecho constitucional. El derecho comparado es el derecho que se da en un país y tú lo puedes también verificar si se está cumpliendo en tu país, si hay en las mismas instituciones. Por ejemplo, en Perú hay la Procuraduría, sí, en Bolivia también, pero tal vez en otro país no habrá. En Perú no tienen 4 órganos, tienen 3. Y así vas a ir comparando los derechos. En Argentina están regulando lo que es el matrimonio del mismo sexo. Pese a que ya ha habido un precedente reciente de autorizar un matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Pero no está en nuestra legislación. Es más, va en contra de nuestra constitución. Pero se autorizó. A eso le tenemos que conocer como derecho de convencionalidad. Y les voy a hablar dentro de la supremacía de la Constitución por qué se ha aplicado de esa forma. ¿No? Y van a ver que tiene su sustento y tiene su imperio, su razón de ser. Relación del derecho constitucional con otras áreas. El derecho constitucional tiene una relación con todas las áreas del derecho. El derecho constitucional con el derecho político. ¿Por qué? Porque genera la estructura y organización política del Estado. Con el derecho administrativo, porque regula todo lo que tiene que ver con el servidor público como tal. ¿No? Entonces, con el derecho penal porque te garantiza derechos. Con el derecho civil porque garantiza la propiedad o todo el carácter privado. Entonces, tiene relación con todas las áreas del derecho. Y obviamente el derecho constitucional tiene tres ramas principales. El derecho constitucional nacional, el derecho constitucional general y el derecho constitucional comparado. El derecho constitucional nacional es el derecho interno que tienes, que tú manejas y todo aquello. El derecho constitucional general o universal es el derecho de todo el mundo, del derecho constitucional que se maneja en todos los sistemas mundiales como tal, ¿no? Y que lo puedes ir comparando y eso se llama derecho constitucional comparado, ¿no? Entonces el derecho constitucional nacional estudia, sistematiza, interpreta y critica normas constitucionales vigentes en determinado estado. El derecho constitucional general es aquel que adoptaron la mayoría de los estados a través de las constituciones, sobre todo del derecho de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Es el conjunto de principios, normas, declaraciones fundamentales que tienen aceptación universal y que han sido incorporadas en la mayoría de las constituciones. Y el derecho constitucional comparado estudia las normas jurídicas constitucionales vigentes en diferentes países, con sus coincidencias y sus diferencias. ¿Cómo surge el derecho constitucional? ¿Cómo podemos remontarnos a la existencia del derecho constitucional? Hay diferentes momentos. En la antigüedad, por ejemplo, podemos hablar de los estados teocráticos del Oriente, donde confunden la ley divina
con la ley del hombre, ¿no? Obviamente esto por imperio de los magos, de los reyes, de los profetas, de los legisladores. Y esto, según lo que dice Maurice Duverger, hicieron creer al principio que eran dioses, después que eran descendientes de un dios, más tarde elegidos de un dios. El carácter sagrado en sus personas hizo que se traslade inmediatamente estas funciones a estas personas. Sacralizaron el Estado y es la culminación de esta evolución. Por eso es que surgen algunos códigos en algunos países, algunos los conocen como leyes taliónicas como tal, el código Hammurabi, la ley del Manú, las leyes mosaicas, que en realidad daban paso a que exista una dualidad entre el derecho divino con el derecho de las personas como tal. En Grecia tenían un sistema político constitucional basado en la democracia directa. Se reunían en eclesías donde se reunían para asuntos públicos y tenían acceso a funciones del Estado. Esa era la base que teníamos. Tal vez un ejemplo más en el derecho romano, que ya empezaba a hablar del derecho público, sacando del derecho en general al derecho público. Y ya se hablaba sobre formas de gobierno en el derecho romano e instituciones constitucionales romanas. Entonces, ahí es donde se hace una diferencia entre lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Porque ustedes sabrán que el derecho romano ha profundizado no tanto el derecho público, sino el derecho privado. Ya en Inglaterra podemos hablar de una evolución del derecho constitucional a partir del siglo XIII. Específicamente con una institución que es muy importante y muy relevante para nosotros. La Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Esta carta, expedida por el rey Juan Sin Tierra el 15 de junio del 2015, que por presión de los súbditos será considerada como el principio de las libertades inglesas. Y obviamente era importantísimo porque te daba libertades, sobre todo a las personas o a los súbditos que todo el día estaban trabajando y no recibían ningún tipo de ayuda de parte ni de las personas que estaban a cargo, y mucho menos de los monarcas como tal. Por eso es que esta carta disponía que ningún tributo podría establecerse dentro del reino sin consentimiento del consejo. Por ejemplo, disponía que nadie podría ser arrestado, aprisionado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud de sus pares según la ley del país. Este es el inicio de lo que es el habeas corpus, hoy en día conocido en nuestra Constitución como la acción de libertad. Más adelante el Bill of Rights, que declara los derechos y libertades de los súbditos y establece la sucesión de la corona. Imagínense cuál es la importancia de esto. Tenemos a la Carta Magna de 1215, donde nos da libertades. La petición de derechos, que es a raíz de una disputa entre el Parlamento y Carlos I. Y ahí es donde se le restringe un poco al presidente hacer leyes sin el consentimiento de
el Parlamento. ¿Okay? El Parlamento tiene funciones específicas y usted tiene funciones específicas. Entonces se va delimitando los poderes, se va separando los poderes, lo que hoy en día es muy importante, la separación y la división de los poderes. El instrumento de gobierno de 1653, que es la primera y única constitución escrita de Inglaterra, que intentó establecer la base legal para el gobierno, justamente para evitar de que el gobierno pueda generar leyes como tal, o que el gobierno como tal pueda vetar las leyes que se generen en Parlamento. Entonces esa era la idea, de tener una separación de poderes y de que constantemente trabajen de forma adecuada. El Habeas Corpus Act, que es de 1816, que justamente evitaba de que las personas sean perseguidas, procesadas, no de forma injusta, y tú puedas ponerlos en libertad. El Bill of Rights de 1689, que declara los derechos y libertades de los súbditos y que establece la sucesión de la corona. Y hay además algunas otras instituciones que las tenemos, pero que solamente las han pasado de forma muy rápida y sucinta, sin una explicación dentro del texto. Yo lo que les sugiero en este caso es que conozcan la institución como tal y los años, porque pueden ser preguntas en realidad. Por ejemplo, ¿de qué año es el acta trienal? Y ustedes tendrán que decir de 1694. Entonces, eso, o el acta septenal de 1716. Eso pueden preguntarles, me imagino. Y para eso ustedes tienen que conocer las fechas y los años. Lo que les hablaba más adelante, según lo que nos habla John Locke, vamos a poder ver el tema de la separación de poderes. No solamente John Locke, en su libro Ensayo sobre el Gobierno Civil de 1690, Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes de 1748, y otros autores que hablan sobre la separación de poderes. Porque esta separación de poderes le da al ciudadano el derecho de petición. Eso es muy importante. Lo segundo, le da al Congreso la posibilidad de aprobar las leyes y que esa sea su forma, su fuerza en tiempos de paz sobre todo. Nos da la posibilidad de evitar las torturas, los maltratos, infligir inexacciones, castigos crueles, inhumanos, y sobre todo la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria, que hoy en día no está vigente en nuestra constitución política del Estado, pero en ese momento te daban inmunidad e inviolabilidad, para que no vayan a tu domicilio, no te generes una inmunidad para que le den inmunidad a las personas que forman parte del Parlamento. En Estados Unidos de América, que también ha sido un sistema que nos nutre mucho, sobre todo con su constitución política del Estado del 4 de julio de 1776, su acta de la Declaración de la Independencia, ¿no? Y es la primera constitución escrita que se conoce, sobre todo recogida de la experiencia de las 13 colonias que han luchado por emanciparse. Eso nos da a nosotros la posibilidad de conocer hoy en día un derecho que no ha sido perfecto, pero esas imperfecciones las han ido manejando de forma correcta,
no modificando lo sustancial de su constitución, ¿no? Sino haciéndole enmiendas, pequeñas enmiendas, para que realmente su constitución siga vigente hasta el día de hoy. En el derecho francés, obviamente tenemos que hablar de los enciclopedistas y la ilustración, grandes exponentes como Montesquieu, Diderot, Voltaire, Condorcet, Sayce, quienes prepararon la base doctrinal que aprovechó la burguesía para realizar la revolución de 1789. ¿Qué tenemos que sacar de estos elementos? Son los primeros derechos individuales que tenemos todos nosotros. La igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Todos. Y ante las cargas públicas. La soberanía nacional. La libertad como un derecho natural del hombre. La ley como expresión de la voluntad. Libre acceso a los cargos públicos. La libertad de locomoción, de poder transitar de un lugar a otro. La presunción de inocencia mientras no exista un debido proceso. La libertad de opinión, conciencia y de religión, hoy en día presentes dentro de nuestra Constitución. La responsabilidad de los empleados y funcionarios públicos, hoy en día que está dentro de nuestra Constitución, dentro de la Ley 004, dentro del Código Penal, etc. La propiedad privada como un derecho inviolable, garantizada también por nuestra Constitución. Y es así que tenemos a los derechos a través de las leyes o de esta Revolución Francesa, perdón. Tenemos que también tomar en cuenta que hay las primeras cátedras de Derecho Constitucional, por ejemplo, la del 25 de octubre de 1758, una cátedra sobre la Constitución y las leyes de Inglaterra en la Universidad de Oxford. Y por eso es que ya se introdujo, mediante una asamblea constituyente, la posibilidad de hablar sobre el derecho constitucional. Cátedras que son importantísimas, en Ferrara, por ejemplo, Pavia y Bolonia, sobre derecho constitucional. Y así, ¿no? Entonces, es así como nosotros vamos viendo la parte del derecho constitucional. Vamos avanzando un poco más porque no nos va a dar el tiempo. Estamos a pocos minutos ya de cumplir la hora. Hablemos del constitucionalismo social. Aparecemos con el constitucionalismo liberal de 1789 a través de la Revolución Francesa, donde se instaura derechos netamente individuales, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la prohibición de la opresión y todos aquellos derechos que ya les había dicho anteriormente. Pero teníamos que trasladarnos a próximos años, ya no en 1789, ya hablemos de 1917, donde tenemos a la primera constitución social, que es la Constitución de Querétaro de 1917, gracias a la Revolución Mexicana de 1910, y que instaura derechos de carácter social. La tierra es de quien la trabaja, la tierra debe cumplir una función económico-social, la tierra es de utilidad pública, y ahí se les dota de derechos a los campesinos, a los indígenas, como tal. En 1919, gracias a Weimar, a la Constitución de Weimar en Alemania, se empieza a reivindicar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si bien acá estábamos luchando por la tierra, en Europa ya estaban en un sistema fordista. Ese sistema fordista quería decir de que se hacía ya el trabajo en serie, donde pensaban que el hombre trabajaba al mismo nivel de la máquina, 16, 18, hasta 20 horas de trabajo inhumanos. Y se tenía que reivindicar los derechos de los trabajadores, dotándoles de seguridad social, dotándoles de insumos, dotándoles de derechos, prerrogativas y todo aquello. Y eso es lo que se ha hecho gracias a la Constitución de Alemania. Obviamente Estonia, Polonia, Yugoslavia y Rumania, y hasta Bolivia en 1938 en el gobierno de Germán Buch,
han replicado todo este constitucionalismo, de reivindicar los derechos de los campesinos, pero reivindicar los derechos de los trabajadores también, en esencia. Entonces pasamos a otro sistema de constitucionalismo, donde ya no vemos a un ser individual, sino vemos a un colectivo como tal. Y eso se llama constitucionalismo social, ¿no? Estamos hablando ya del derecho social, del derecho colectivo, del derecho de los trabajadores, del derecho de los agrarios, del derecho de los campesinos. Eso es derecho social, constitucionalismo social, un nuevo sistema donde no solamente se reivindica los derechos de carácter individual, sino de carácter también colectivo. Ah, las En el constitucionalismo clásico se han ido manejando varias teorías. La teoría de la separación de poderes, que la pueden ver y apreciar prácticamente de forma más adecuada en el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu, donde no puedes vos interferir en lo que hace el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Tiene que haber una separación de poderes. No puedes tener esa posibilidad. Algo que se ha criticado últimamente porque no existe esa independencia y separación de poderes. Derechos individuales, porque ya empiezan las personas a tener derechos individuales como el derecho a la vida, a la igualdad, a la fraternidad, etcétera, son los derechos individuales. La soberanía popular, donde reside en el pueblo, las decisiones más importantes residen en el pueblo. Estas personas que son elegidas momentáneamente por el pueblo, pero la soberanía sigue residiendo en el pueblo, o sea, ellos son los que deben realizar todo tipo de políticas públicas para el pueblo y por el pueblo. Entonces eso se le llama soberanía popular. Multiplicidad de funciones de los órganos de gobierno. También está abocado a que muchos de los órganos de gobierno tienen multiplicidad de funciones y obviamente tienen que tener una especialidad, porque la multiplicidad de funciones hace de que tengas un Estado centralizado. Lo que nosotros hoy en día buscamos es algo descentralizado y eso es muy importante. Las formas de gobierno y la aparición de los derechos humanos. Esta aparición de los derechos humanos a través de la Organización de Naciones Unidas hace de que hoy en día todas las instituciones como tal puedan tener la posibilidad de todos los ciudadanos tengamos las prerrogativas de los derechos a nivel global, basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, basado en diferentes instrumentos de carácter internacional. Pero bueno, el poder constituyente, que es otro capítulo que lo estamos tratando de sintetizar lo más que podamos, fue empleada por, por Sáenz durante la Revolución Francesa como sinónimo de potestad que tiene el pueblo de constituirse un Estado y darse una organización política y jurídica. En ese mismo sentido nos habla Carl Schmitt, que el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión del conjunto de sobremodo o forma de la propia existencia política. De las decisiones de esa voluntad se deriva la validez de toda la regulación legal constitucional. Entonces, tenemos diferentes formas del poder constituyente. Está íntimamente ligada a la revolución y aparece con esto una guerra de liberación nacional. Generalmente estas asambleas constituyentes son elegidas por sufragio universal, son sometidas posteriormente a un referéndum y este referéndum valora toda la actividad que ha realizado el poder constituyente. Entonces, el poder constituyente es quien va a realizar un proyecto de constitución. Pero ¿quién va a elegir a ese poder constituyente? El pueblo. Es el pueblo quien elige al poder constituyente.
Este poder constituyente va a redactar una constitución de acuerdo a las necesidades que tiene el pueblo, de acuerdo a la realidad social, de acuerdo a la necesidad social, de acuerdo a la coyuntura social. Es así como va a redactar el, en este caso, es como va a redactar la constitución política de Estado. ¿Lo va a someter a quién? Al pueblo, al mismo que eligió al poder constituyente, lo remite. Y este pueblo puede aprobar o reprobar. Lo aprueba, entra en vigencia. Reprueba, no entra en vigencia. Entonces, por eso es que es muy importante este poder constituyente, porque es a través de este poder constituyente que vas a tener vos la posibilidad de tener una nueva constitución, una nueva estructura y organización del Estado, o el inicio de una estructura y organización del Estado. Este poder constituyente va a generar un poder constituido. Ese poder constituido son los poderes, son los órganos, son las instituciones contempladas en la Constitución, como ser el órgano legislativo, ejecutivo, judicial, municipalidades, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana. Todo eso es parte del poder constituido. La Constitución ha sido redactada por el poder constituyente, sometida a una valoración y ponderación de la ciudadanía, aprobada por ellos. Ya se genera el poder constituido, que son las instituciones que están insertas dentro de la Constitución. Este poder constituyente, el originario, no tiene límites, pero sí los siguientes, los derivados. En efecto, cuando tú quieres tener un poder constituyente, lo haces a través de la elección de los mejores juristas que tienes dentro de un país o las personalidades que tienes dentro de un país. Entonces, es así como surge ese poder constituyente. Por el pueblo. El pueblo revisa el trabajo y es quien va a poder aprobar su constitución. Van a generar un poder constituido. Y ahí es donde ya tienes las instituciones que van a ser parte del Estado. En Bolivia, por ejemplo, tenemos pasos para poder haber consolidado este poder constituyente. La proclama de la Junta Representativa, más conocida como Tuitiva, de los Derechos del Pueblo, el 16 de julio de 1809, ¿no? El Estatuto Constitucional que se ha generado en esta Junta Tuitiva el 21 de julio de 1809. El decreto de 9 de febrero de Simón Bolívar de 1820, firmado por Mariscal Antonio José de Sucre, del 9 de febrero de 1825. Donde disponía que las provincias que se han conocido con el nombre de Alto Perú quedaran dependientes de la primera autoridad del Ejército Libertador, mientras una asamblea de diputados de ellas mismas delibera su suerte. Ya el acta de la independencia de el 6 de agosto de 1825. La primera ley constitucional de la República fue aprobada el 13 de agosto de 1825 por la Asamblea de Representantes del Alto Perú, reunida en Chuquisaca. La primera ley sobre la organización provisional del Poder Ejecutivo, el 19 de junio de 1826, y la primera Constitución Política del Estado del 19 de noviembre de 1826. Es así como ha ido evolucionando nuestro sistema para tener una constitución política del Estado a través de todas estas premisas, de tener representantes y de tener normativas generales para la elección de los mismos, para culminar con una constitución el 19 de noviembre de 1826. Tenemos a la Constitución que
por razones de tiempo, ya los vamos a ir presentando en el siguiente tema. Vamos a quedar ahí y ya nos vemos en el segundo capítulo, por favor.